Te pido que te tarde, Jesús, que tú utilices nuestro hermano Diego Vázquez como tu instrumento. Sella su boca, sueño divino, para que todo lo que saca de él sea puesto a través de tu Espíritu. En el nombre de Jesús. Amén. Recibimos a los hermanos Diego. La mesita, bienvenido a la mesita y agua a los hermanos. Aquí, te digo por algo más espacio. Muy bien. Debe tener otra mesita para que se ponga. Gloria a Dios. ¿Me puede traer esa mesita que te va a dar dinero, por favor? Esa mesita que está ahí. Podemos hablar para todo un poquito para cuando necesitamos un púlpito más grande, ¿eh? No te queda para eso. Señor nos permite. Gloria a Dios. Alabado sea el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Muy buenos días, hermanos y amigos, y a la paz del Señor esté anhelando en cada uno de nuestros corazones. Ustedes se preguntarán que por qué yo no subí por ahí, sino que fui por allá más lejos. Eso se debe a que estoy viejito, hermano. Entonces yo dije, bueno, está muy alto para mí, déjame dar la vuelta. Mis hermanos, nosotros somos de Muñoz. Es una zona rural cercana, pertenece a Puerto Plata y estamos cerca de Puerto Plata. No sé si ustedes habrán oído mencionar al proyecto turístico de Playa Dorada, quizá les suena. Bueno, pues Muñoz es una comunidad que está poquito más allá, prácticamente al frente de Playa Dorada. Y hay una buena noticia que yo quiero compartir con todos ustedes. Nosotros habíamos estado reuniéndonos en una iglesia de Cristo cuyo local está en Las Flores, pero en realidad desde hace 3 años y desde antes de comenzar a congregarnos en Las Flores, nosotros ya teníamos la visión de que como habíamos construido en esa comunidad que se llama Muñoz, comenzamos a evangelizar, a predicar la palabra de Dios, un mandamiento para todos, y una vez que esto ocurre, cuando se siembra la palabra, entonces da fruto, porque Dios da el crecimiento. Y cuando vienen los frutos, aquí hay algunos de esos frutos que andamos juntos, y por ese motivo, pues, nace una congregación de la Iglesia de Cristo en la comunidad de Muñoz. Fíjense, el hermano Pedro estaba conversando con nosotros mientras las damas estaban reunidas y puso un tema tan importante que me alegró mucho, porque luego yo estaba explicando al hermano Tomás para que usted vea, las iglesias de Cristo no tienen una organización humana que las dirija, porque la palabra de Dios, la Biblia, lo que enseña es precisamente que cada iglesia de Cristo es autónoma e independiente. Entonces, para que él viera eso, esta es una familia autónoma e independiente, como es cada iglesia de Cristo en el mundo, que solo está unida, no por la diversidad, sino que está unida por esta palabra, por esta Biblia, como decía nuestro hermano Carlos. José, perdón, mi hermano José Vázquez, sí, perdón, no dije, mi nombre es Diego Vázquez. Entonces, queremos compartir la alegría con todos ustedes. Por ejemplo, en 1 Corintios 16-19 dice: las iglesias de Asia os saludan. Aquila y Priscila con la iglesia que está en su casa os saludan mucho en el Señor. Si nosotros quitamos de aquí, por ejemplo, Asia y ponemos República Dominicana, las iglesias de República Dominicana les saludan, y en lugar de Aquila y Priscila ponemos Diego y Elena, que es mi esposa, con la iglesia que está en su casa, les saludan mucho en el Señor. Entonces estamos haciendo algo bíblico con apoyo en la palabra de Dios.
las iglesias de Cristo se establecían en las casas. Y por lo tanto, Colosenses 4:15 dice: saludad a los hermanos que están en la Odisea, y a Ninfas y a la iglesia que está en su casa. La iglesia somos nosotros. Y el lugar es el local donde nos reunimos, que por cierto, hermanos, desde que nosotros llegamos aquí, nos quedamos maravillados y damos gracias a Dios porque les ha permitido a ustedes tener un local tan hermoso como este. ¡Wow! Es maravilloso. Que sea siempre para la gloria de Dios. En esta mañana, mis amados hermanos, están conmigo, como les dije, mi esposa Elena, que parece que salió con el niño, que son los nietos, y ahí está nuestra hermana Fátima, nuestra hermana María y el hermano Tomás. Nosotros ahora mismo somos los que representamos a la iglesia de Cristo en Muñoz, porque fíjense, hicimos el esfuerzo, mi esposa y yo, de habilitar una parte en nuestra casa con mucho amor, con mucha dedicación, para que esa parte sea el lugar donde los hermanos, donde nosotros vamos a reunirnos para adorar a Dios en espíritu y en verdad. Y el próximo domingo, si Dios lo permite, será nuestro primer día de la semana, si Dios así lo quiere, donde estaremos juntos en ese lugar habilitado para servir. Luego de esa introducción, queridos hermanos, ¿de qué estaremos hablando? El hermano Pedro Peña, le doy las gracias porque me ha invitado a compartir con ustedes. El que da las gracias soy yo, porque he tenido la oportunidad de conocer gente tan maravillosa como ustedes. El simple hecho de ser hijos de Dios los hace maravillosos. Así que eso yo lo sé. En esta mañana estaremos viendo el significado del señorío de Cristo. Ya el hermano Pedro Peña me puso de antemano los temas que se han estado tratando durante este mes, que tienen que ver con Efesios 5, del 15 al 20, creo que específicamente el 18. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu. Sé que ese es el tema, pero hoy estaremos hablando del significado del señorío de Cristo y vamos a ver cómo conecta una cosa con la otra. El hombre, queridos hermanos y amigos que nos visitan en esta mañana, por naturaleza es rebelde. Hay rebeldía en el hombre y quiere ser su propio Señor y quiere ser su propio dueño. Y esa presunción que tiene, eso que él presume de que es su Señor, que él es su dueño, es lo que lo empuja a la independencia, a creer que por sí mismo él puede hacer las cosas en la vida porque tiene fuerza para ello. Trata de gobernarse a sí mismo y a lo que es suyo. Entonces, esa es una actitud que nunca un hijo de Dios debe tener. La actitud del hijo de Dios siempre es poner a Cristo en primer lugar, reconocer que Él es el Señor de su vida. Ahora mismo, todos los que estamos aquí somos la iglesia de Cristo. Y la iglesia de Cristo es el cuerpo de Cristo. Nosotros somos el cuerpo de Cristo. Si yo tuviera aquí, por ejemplo, una pizarra donde yo pudiera hacer un dibujo, yo dibujaría como una personita y como pondría entonces una cabecita con unos bracitos y el cuerpo y las piernas. Ahí tenemos un cuerpo, ¿verdad? Pero ese cuerpo tiene una cabeza. Es una sola, es Cristo. ¿Verdad? Entonces nosotros, todos los que estamos aquí, somos la iglesia, somos las personas. Porque la iglesia viene del griego los llamados fuera. Ustedes han sido llamados fuera del mundo para venir a servir en el pueblo de Dios, para formar parte del pueblo de Dios. Entonces ustedes, las personas, son esa iglesia. Ustedes son el cuerpo y el cuerpo solo tiene una cabeza, que es Cristo. Entonces ese señorío de Cristo y su significado es lo que veremos en esta mañana. Colosenses 2:10 dice: y habéis sido hechos completos en Él, que es la cabeza sobre todo poder y autoridad. Eso significa que el hermano Tomás, si lo ponemos al lado de Cristo, ¿tiene él poder y autoridad como Cristo? La respuesta es no.
Si yo me pongo al lado de Cristo, ¿tengo yo poder y autoridad igual a la de Cristo? La respuesta es no. Esas son preguntas que ustedes conocen la respuesta. Vamos a ver qué significa la palabra Señor. Es una palabra que en el Nuevo Testamento viene del griego kurios y se usa de diferentes maneras, pero siempre indicando uno que tiene potestad o autoridad. En Lucas 19:33, podemos ver que significa el dueño de algo. En los Hechos 25:26, el título de respeto para un emperador o rey. Después de su resurrección, los discípulos reconocieron a Jesús como el único Señor porque tiene toda potestad o autoridad. Si leemos en Mateo 28:18 dice: y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. ¿A quién se le dio todo ese poder en el cielo y en la tierra? A Cristo. No se le dio al hermano Tomás, no se le dio al hermano José, no se le dio al hermano Diego. Toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Ese poder, esa autoridad solamente la tiene Cristo. Y en esta mañana vamos a hacer el recorrido a través de las Escrituras para entender eso. Y al final del mensaje de hoy, todos vamos a salir de aquí siendo personas humildes, reconociendo que sin Cristo no somos nada, y reconociendo que Cristo es el Señor de nuestra vida, y reconociendo que todo lo que hagamos en nuestra vida, todo debe hacerse en el nombre de Jesús. Primera de Corintios 8:6 dice: para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un Señor Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. El señorío de Cristo significa que yo debo sujetarme incondicionalmente a su autoridad, a su voluntad. Porque su voluntad, ¿de dónde viene? Yo sé que si ustedes pueden contestarme, pueden decirme de dónde viene esa voluntad de Jesucristo. Viene de su palabra. Su voluntad viene a mí por su palabra. De nuevo digo que la voluntad de Cristo no viene de ninguno de nosotros. Ni nuestra voluntad debe primar nunca por sobre la voluntad de Cristo. Entonces, confesar a Cristo como Señor significa que me sujeto. Porque si yo comienzo a hacer cosas según me agradan a mí o según yo entiendo que son correctas, estoy probablemente dejando de agradar a Cristo. No estoy valorando su autoridad, no estoy por debajo de esa autoridad y probablemente estoy comenzando a hacer cosas que no le agraden a Él. Y conectando con el tema de ustedes de este mes, si hacemos cosas que no le agradan a Cristo, es igual como contristar al Espíritu Santo. Y nosotros como hijos de Dios debemos evitar a toda cosa entristecer al Espíritu Santo. Porque las cosas que hacemos que no son correctas a Dios, que no están dentro de la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios, contrista al Espíritu Santo de Dios. Tenemos, hermanos, que tener mucho cuidado con eso. Cuando aceptamos la autoridad de Cristo, esto significa que hemos renunciado al pecado. No debemos seguir practicando el pecado. Entonces hemos renunciado a Él. Hemos renunciado también a la rebeldía. De ahí viene que tenemos que ser humildes. No podemos ser rebeldes. No, la Biblia dice que hay que hacer esto, pero yo no lo hago. Entonces me vuelvo un rebelde porque no estoy aceptando algo que la Biblia me dice que debo hacer, pero que yo considero que no. Entonces me convierto en un rebelde. La rebeldía hay que apartarla para seguir reconociendo la autoridad de Cristo. Hay que renunciar a la voluntad de uno, a la voluntad misma.
Hay que renunciar a la forma de nosotros vivir como queremos o como se nos dé la gana. Tenemos que dejar esas cosas porque ahora nuestra vida está bajo autoridad. Está bajo la autoridad que es Cristo, porque Él es el Señor, Él es quien manda. Yo haría una pregunta retórica en este momento a todos ustedes, y retórica porque sé la respuesta. Si yo le pregunto a cada uno de ustedes, de los que están sentados ahí, ¿quién es el que manda en su vida? Si son hijos de Dios, me van a decir que es Cristo. Entonces es una pregunta retórica porque yo conozco la respuesta. Y como Cristo es el que manda, yo le obedezco, porque yo estoy bajo su autoridad. Él me dice, por ejemplo, que no robe, entonces yo no voy a llevarme nada del lugar donde yo trabajo, donde yo tengo mi empleo. No puedo hacerlo porque Él me impide, me dice que no debo robar. Si yo tengo un negocio, no voy a comprar a peso y voy a vender a 10, porque también eso sería un robo. Si Jesucristo me dice en su palabra, si me dice en su palabra que no mienta, entonces yo voy a hablar siempre la verdad. Porque si mi Señor no voy a mentir. Si Él me dice que si tengo una discusión, un problema con una persona, sea un hermano, sea un amigo, sea un familiar, y Él me dice en su palabra, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Si yo estoy bajo la autoridad de Cristo, lo que voy a hacer es lo que Él me manda, a no dejar que termine ese día sin ponerme en una buena condición con ese amigo, con ese compañero de trabajo, con mi esposa, familiar, vecino o quien sea, porque no se debe poner el sol antes de que yo arregle mi situación con esa persona. Y si Él dice, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ¿qué yo debo hacer? Entonces yo le obedezco, porque Él manda y porque yo estoy bajo su autoridad. Si yo, por ejemplo, fuera soltero, ¿qué debo hacer? Especialmente esto es para los jóvenes. Si yo soy soltero, lo que tengo que hacer es alejarme del sexo fuera del matrimonio. Pero también para nosotros los casados, si yo soy casado, entonces yo debo de alejarme de tener intimidad sexual fuera de mi matrimonio. 1 Corintios 6, del 19 al 20 nos dice: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Tener el Espíritu Santo de Dios en nosotros ocurrió en el día en que nosotros fuimos bautizados. Todos ustedes recuerdan lo que dice Hechos, o saben lo que dice Hechos 2:38. Pero les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. En el instante en que usted se bautizó con ese propósito, como dice la Biblia, como dice la palabra de Dios, usted recibió el Espíritu Santo, usted fue sellado con el Espíritu Santo. Pero no todos como hijos de Dios vivimos llenos de Él. Por eso está este vaso aquí que le pedí al hermano, porque al final van a escuchar una reflexión. No sé si alguno habrá escuchado alguna reflexión de las que yo grabo, que van más de 500. Al final van a escuchar una reflexión. El vaso seríamos nosotros y el líquido, el agua, sería el Espíritu. Aquí vemos que no está lleno, el vaso no está lleno, el hermano sirvió una parte, pero el vaso que somos nosotros aquí no lo vemos lleno. Llenarse del Espíritu de Dios no es tener una experiencia extraña, no es sentir escalofríos, no es caernos ni hacer ninguna cosa que no le agrade a Dios. Llenarse del Espíritu de Dios viene como una consecuencia de nosotros estar entregados a Cristo en totalidad, como una consecuencia de nosotros aceptar que Cristo es quien nos gobierna, quien nos dirige y que es autoridad en nuestras vidas. Y como consecuencia, como podemos aprender de Colosenses 3,
donde vemos que la palabra de Cristo mora en abundancia en nosotros. Cuando esa palabra de Cristo mora en abundancia en nosotros, produce en nosotros el conocimiento de la voluntad de Dios. Y cuando nosotros tenemos el conocimiento de la voluntad de Dios y deseamos servirle en espíritu y en verdad, entonces vamos a andar en el espíritu. Y cuando andamos haciendo lo que Dios le agrada, entonces nos llenamos del espíritu de Dios. El Señor Jesucristo me dice que yo tengo que tratar con cariño a mi esposa. Entonces, en algún momento yo le he hablado mal, si me he expresado algo en lo cual ella se haya disgustado, pues yo debo decirle: perdóname, mi amor, discúlpame, porque no quería hacerte daño, no quería hablarte de esa manera. Pues tenemos que pedirle el perdón a Dios. Y tenemos que pedirle el perdón a nuestro compañero o nuestra compañera. La palabra de Dios me enseña a mí que nosotros debemos tratar a nuestra esposa, a la mujer, como a vaso más frágil. Pero también la palabra de Dios le dice algo, el Señor Jesucristo le dice algo a la casada, dice que se sujete a su marido en todo. Hay que ser humilde. Yo dije al principio que al final debiéramos salir con el entendimiento de que debemos ser humildes, porque si no somos humildes no vamos a estar preparados para acatar lo que esa palabra de Cristo manda, para que entonces more en abundancia en nosotros. La humildad prima, la humildad es lo más importante para eso. Le dice a la casada que esté sujeta a su marido en todo, pero siempre y cuando ese todo sea agradable a Dios. Porque si el marido empieza a pedirle cosas o a hacer cosas con ella que no están dentro de la autoridad de Cristo, lo que Cristo quiere, entonces ahí no se refiere a esto. No debe hacerlo con amargura, sujetarse. Debe hacerlo con fe, con alegría, porque cuando la casada se sujeta al marido, está agradando a Cristo. En todo tenemos que vivir sujeto a Él. Tenemos que decirle todos los días: Señor, ¿qué tú quieres que yo haga? Lo que debo hacer, hermanos, es caminar en obediencia. Debo caminar en fe y en alegría, porque le amo. El amor a Cristo es lo que nos conlleva a hacer esto. Lo demás no debe importarnos, porque el mundo entero que me ofrezcan a mí con sus glorias, con sus riquezas, entonces yo diría como Pablo dijo en Filipenses 3, del 7 al 8: pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Dentro de esa basura está lo que yo pienso, está lo que yo creo, está lo que yo asumo, está lo que yo invento. Todas esas cosas deben dejarse fuera. Y tenemos solo que llenarnos abundantemente de la palabra de Cristo. No podemos hacer, no podemos hablar, no podemos pensar, no podemos practicar, si somos verdaderos hijos de Dios, nada que no contenga esa palabra de Cristo. Porque nos estaríamos apartando de Él y estaríamos mancillando entonces o no reconociendo esa autoridad y ese señorío. Mis hermanos queridos, hemos sido libertados del pecado. Pero ¿para qué nosotros hemos sido libertados del pecado? Hemos sido libertados del pecado para convertirnos en siervos de Cristo. Hermanos, yo siempre digo que todos somos hermanos iguales entre todos y ante los ojos de Dios. Lo único que puede haber una diferencia es en funciones. Hay un hermano que lo que hace es participar en la cena del Señor, sirviéndola. Hay otro hermano que predica la palabra.
hay otro que se dedica a ser evangelista porque predica en las casas, en la calle, donde quiera. Hay otro que se dedica a enseñarle, por ejemplo, a los niños. Lo que hace diferencia entre un hermano y otro es solamente la función que pueda desempeñar. Pero aún así la palabra de Cristo nos enseña que todos somos iguales, porque un miembro no puede decirle a otro que es más importante. Todos los miembros se necesitan uno de otro y cada uno tiene una función diferente. En la iglesia de Cristo, en la iglesia que Él compró a precio de sangre, no hay jerarquía. Simplemente hay diferencia de funciones, pero todos somos iguales ante los ojos de Dios. Hemos sido libertados, hermanos, para ser siervos de Cristo. Y Romanos 6:22 dice: pero ahora, habiendo sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como resultado la vida eterna. Fíjense la importancia tan grande que reviste el reconocer con humildad que debemos limitarnos a ser simplemente siervos obedientes de Cristo en todo, porque el fruto de reconocer el señorío de Cristo es la santificación y como resultado de esa santificación la vida eterna. Como buenos siervos de Cristo, tenemos que esforzarnos por agradar a nuestro Señor, porque si nosotros intentamos agradar a los hombres, no somos siervos de Cristo, sino de los hombres. Eso, denle mucha importancia a eso. Nunca le dé la razón a ningún hombre, a ninguna mujer por encima de Cristo. Solo para agradarlo. No podemos hacer eso, no podemos agradar a los demás y entonces estar pisoteando la palabra de Cristo. No podemos hacer eso. Tenemos que explicarle a cualquier persona que somos siervos de Cristo y que no podemos pasarle por encima. Primera de Corintios 7:23 dice: por precio fuisteis comprados, no os hagáis siervos de los hombres. Por ejemplo, ninguno de ustedes tiene que hacerse siervo de ningún hombre. Todos ustedes solo deben hacerse siervos de Cristo, que ya de hecho lo son al haberse convertido a Él. Y Gálatas 1:10 dice: pues, ¿busco ahora el favor de los hombres? ¿Busca usted el favor de los hombres? ¿Con quién quiere usted congraciarse? ¿Con los hombres o con Cristo? ¿Quién es quien tiene todo el poder y la autoridad? ¿El hombre o Cristo? Entonces, hay un refrán por ahí en el mundo que dice: no se puede estar con Dios y con el diablo. No hay término medio, o es o no es. Y todos los que estamos aquí tenemos la intención de ser hijos de Dios íntegros, cumpliendo a totalidad y a cabalidad con lo que su Hijo Jesucristo nos manda. Pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres, dice el apóstol Pablo. Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Fíjense, ven ustedes ahí el detalle, noten ustedes la importancia que cuando nosotros tratamos de agradar a un hermano o a una hermana en algo que no está contenido en la palabra de Cristo, fíjense cuál es el riesgo, que entonces al agradar al hombre o a la mujer dejaríamos de ser siervos de Cristo. ¿Es así? ¿Lo dice Diego Vázquez? No, lo dice la palabra de Dios, Gálatas 1:10. Pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres. Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Servimos a un Dios bueno y justo, que si le servimos bien, hermanos, sabemos que Él no nos deja sin paga, y no es una paga terrenal, es espiritual, una que permanece para siempre, que es eterna como Él. Así que vamos a trabajar como siervos para ir detrás de esa recompensa eterna. El señorío de Cristo significa reconocer que el verdadero dueño de mi vida y de todo lo que tengo es Cristo.
Yo comienzo en esta comunidad que está bastante retirada de Puerto Plata y comienzo a regar la semilla. Ustedes saben muy bien que si usted coge una semilla de maíz y la riega aquí, la riega allá, con el tiempo puede ser que alguna no salga, no dé fruto, ¿verdad? Pero otras sí. Y así sucede cuando nosotros empezamos a regar la semilla que es la palabra de Dios. Entonces van apareciendo personas que reciben a Cristo. Al recibir a Cristo, cuando tú eras uno, ya son dos. Y sigues hablando y sigues predicando, y son tres, y son cuatro, y son cinco. Y llega un momento que la iglesia de Cristo existe cuando hay dos. Solamente dos es la iglesia de Cristo. Y de ahí esos dos comienzan a hacer su trabajo, el mandato de predicar la palabra de Dios, predicar a toda criatura, predicar a tiempo y fuera de tiempo, porque todos tenemos capacidad para hablarle a los demás de lo que Cristo ha hecho en nuestra vida. No tiene que ser un experto en Biblia. Si usted siente que Dios ha hecho algo en su vida después de haberse convertido en su Hijo, entonces usted tiene algo de qué hablar con los demás. Y cuando habla con los demás de lo que Dios ha hecho en su vida, entonces esa persona puede reaccionar, porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios, y ahí se van sumando personas. Y entonces llega el momento de que hay que buscar un lugar para reunirse, y como dice la palabra de Dios, lo leímos al principio, uno de esos lugares es una casa, y luego si Dios sigue dando bendiciones y ayudando como Él siempre lo hace, entonces probablemente podríamos quizás llegar a tener un lugar más amplio y tan hermoso como este. Pero, ¿qué es lo que tengo cuando decimos que el reconocer que Él es el verdadero dueño de mi vida y de todo lo que tengo? ¿Qué es lo que tengo? Yo tengo mi vida, tengo mi cuerpo, tengo mi esposo o esposa, hijos, la casa, la ropa, los zapatos, el auto, la bicicleta, los muebles, el dinero, sea poco o sea mucho, el sueldo, el negocio, todo. Cuando Cristo es el Señor, Él es dueño de todo. Nada es mío, todo es de Él. Hermanos, créanme que les digo de todo corazón, si se enfocan en eso, en el reconocimiento del señorío de Cristo en su vida, les va a ir mucho mejor de lo que les podría estar yendo ahora. Porque cuando reconocemos que Jesucristo es el Señor, dejamos de hacer las cosas a nuestro gusto, dejamos de hacer las cosas a nuestra manera y pasamos a buscar el conocimiento, a llenarnos de la palabra de Cristo, a escudriñar esa palabra de Dios para orar y entender cada día más cuál es esa buena, agradable y perfecta voluntad de Dios. Entonces nosotros vamos creciendo espiritualmente en el conocimiento. Y si usted une las dos cosas, el reconocimiento del señorío de Cristo, que Él es el que manda en su vida, y usted se ha dedicado, que le manda a escudriñar la Escritura, a aprender su voluntad, una de las dos cosas para que vea la humildad del reconocimiento que es su Señor y el conocimiento de cuál es la voluntad, entonces va a tener en consecuencia a un hijo de Dios íntegro, que va a hacer todo conforme a la voluntad de Dios. Nosotros a veces vivimos engañados y creemos que la casa es mía, mira, esta es mi casa, la familia es mía, el auto es mío, el dinero es mío, la fábrica es mía, esto es mío, esto es mío. Eso suena algo como muy egoísta. Si yo tengo la posibilidad de disponer de una parte de la casa para que nos devolvamos, es porque la casa no me pertenece. Les voy a poner un ejemplo. Yo creo que el hermano Pedro, usted ha ido al Cupey, ¿verdad? Allá en el Cupey, la Iglesia de Cristo tiene más de 15 años. Y fue el hermano que es médico, Soler, el hermano Benny Soler, fue a hacer pasantía allá y fue a conocer las personas, pero con su segunda intención, hablarle de Cristo, hablarle del plan de salvación, y conoce a una hoy hermana, la hermana Fela, y le pregunta: ¿usted sabe para qué es el bautismo? Y ella le dice: no lo sé. Y le dice: bueno, pues vamos a ver qué es lo que dice
la Biblia. Y cuando van a Hechos 2:38, sabemos ya nosotros que dice que es para el perdón de los pecados. Y Fela dijo, oh, pero entonces yo no estoy bautizada como dice la Biblia. Yo aún no soy cristiana, aún no he recibido el Espíritu Santo. Y ella pertenecía a una organización religiosa de corte pentecostal. Tenía 15 años allí. Y cuando escuchó esto, le dijo a Wendy Soler, hoy es predicador en una congregación en Santo Domingo, y le dice a Wendy Soler, yo quiero ser bautizada para el perdón de los pecados. Y fue bautizada para el perdón de los pecados. Y de eso, hermanos, hace 15 años. Y la hermana Fela entendió que al haberse bautizado, al haberse arrepentido, al haberse entregado al Señor, entendió que nada le pertenecía. Entendió que Jesucristo era su Señor y parte de su casa la puso a disposición para que la iglesia, que son las personas, los salvos, se congregaran allí. Pues en la casa de la hermana Fela, ya la iglesia de Cristo tiene reuniéndose unos 15 años. Es maravilloso esto, ¿verdad? Por eso el señorío de Cristo. Y tenemos que dar gracias a su esposo, que no siendo cristiano,